hecho, fíjate. Ahí está, Ahí ahí está. pude poner a Sí. grabar. Y bueno, listo Y ya entonces. están unos cuantos en la sala, así que Vamos. creo que estamos ya en la hora. Sí, sí, vamos nomás. Les damos a aceptar a todos. Así es, está bueno. Llegamos casi al final de otro año. Casi, casi. Bueno, yo los voy a poner entonces. Admitir a todos. Ah, yo le había puesto algunos. Ahí está. Ahí están ingresando. Bueno, ¿cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bueno, Hola, ahí buenas tardes. eh, alguien me dijo que estaba en la facu. Yo, Eh, profe. vos, Martina, perfecto. No, perdón que no me fijé el nombre. Tengo numeritos nomás. Bueno, Martina por ahí no se va a poder poner la cámara porque está con pocos datos. El resto, ¿cómo anda? ¿Pudieron avanzar? ¿Estuvieron leyendo? ¿Cómo los trató el fin de semana? ¿Cómo los trata el frío? Mal. A mí me enfermó. ¿Sí? ¿Te enfermó? Uf, sí, los cambios de tiempo estos son tremendos. Me matan los cambios de clima. Mm, A mí también, pero por ahora no tuve. mm, Capaz que mañana. A mí me agarra como un día después del cambio. ¿El resto? ¿Qué cuenta? Jessica, ¿por allá hace frío? Sí, yo ahora estoy en Andorra, que Andorra es 2 días verano, 2 meses verano y después todo invierno, nieve. Uf. Y ahora es invierno, está haciendo otoño allá. Sí, otoño. Así que ya empieza la temporada de nieve. Sí. Y contanos un poco de vos, ¿sabes? ¿Qué estás haciendo en Andorra mientras esperamos que esté el resto? Nada, me vine a hacer la temporada de verano y trabajando como camarera. Ujú. Y ahora la temporada de invierno, ¿cómo sigue? Me tengo que ir del país. Del país, pero ahí Sí. Andorra es un país chiquitito que puedes entrar y salir Y o te, ahora, o te volvés a para nivel estudiar. Unión Europea cambiaron las reglas bastante. Y lo que muchos hacían era venir y jugar con eso de sellar el pasaporte afuera de otro país y hacer los días de turista afuera. Ahora Ujú. no se puede hacer más. Entonces, bueno, Ah, ya eso de trabajar en negro no se puede más. Y nada, buscar otra opción legal. ujú. Ya se me termina Ujú. el 2 de noviembre el contrato de trabajo, así que bueno, ahí me tengo que ir. Está bien. Y no tenés pasaporte europeo y esas cosas. No pudiste No, todavía conseguir. Yo tengo muchos conocidos que se han casado con alguien y convive, no sé, el certificado de convivencia, algo así. Entre hombres, entre mujeres, no les importó mucho. claro. O sea, no eran matrimonios eh, basados en el amor y para construir una familia, era solamente para conseguir los papeles de residencia. Eso fue hace bastantes años ya, pero era algo común. Ahora creo que también está más difícil hacer ese tipo de cosas. Se sigue haciendo lo mismo, sí. Ah, sí. Está bien. ¿Y el plan es volverte para Argentina o...? No, me gustaría buscar alguna otra opción por acá. Ah, bien. Muy bueno. Bueno, miren, tenemos gente de todo el mundo en esta cátedra, o repartida por todos lados. Así que, bueno, y allá hay como, ¿cuántas horas de diferencia hay, Jessica? ¿Cuatro, cinco? Ahora 4. O sea que Había son, 5, pero cambiaron el horario por, son 4 horas bueno, menos, por otoño. menos, ¿no? Acá ya son las 8 de la noche. Más, son 4 horas más.
Así que también, claro, con razón que te costaba juntarte con Julia. Sí, sí, sí. Pero la vida me está haciendo re bien. ¿Sí? Bueno, bueno, bárbaro. Bueno, ya siendo las 4:05, si les parece, podemos arrancar. No sé, Evelyn, que no te veíamos hace unos días, ¿todo bien? Sí, todo bien. Estuve rindiendo y justo coincidieron las mesas acá con el cursado, así que estuve a full con eso y no me pude Bueno, conectar. ¿cómo Acá fue? estoy desde la facu también. ¿Fue bien? No, fue bien, por suerte, por Ah, suerte bueno. positivo. Bueno, bueno, bien. Bien. Es gratis. Bueno, Julia, no sé si querés comentar algo, si no, empezamos. No, nada que comentar. Nada que comentar, bueno. Bueno, estamos ya terminando la parte teórica del cursado. Solamente estaría quedando una clase para que hagan las presentaciones del trabajo grupal. Pueden filmar un video si quieren, por si se les llega a complicar para la semana que viene, tienen esa opción también, y mandarlo al grupo de WhatsApp para que lo veamos. El video no debería durar más de 10 minutos presentando su trabajo, pero lo vamos a ver después de las 5. Ahora esta hora la vamos a tomar para el cierre, que Rubén va a estar haciendo un repaso por toda la cursada. Y bueno, todas las consultas que tengan, revisiones del trabajo y demás, lo veremos en la hora que sigue. La clase que viene se hacen esos trabajos grupales, o sea, entre todos vamos a ir discutiendo. Y lo que resta después es una entrega individual de ese trabajo, abordando todos los temas, usando todas las herramientas que vimos en el cursado, para que una vez que esté aprobado, puedan anotarse en la materia para tener esa nota de promoción. Lo vamos a hablar un poco mejor la próxima clase, pero el trabajo individual suele tener unas idas y vueltas, ¿sí? No es que lo entregan y listo, pero bueno, tendría que estar lo más terminado posible para que esa nota sea lo más alta posible también, ¿sí? Así que bueno, dicho todo esto, comparto la pantalla Sí, y y nada. además una de las cosas que les queremos contar es que a veces entre facultades suele tardar un poco el paso de la nota y demás, así para que lo tengan en cuenta y nos vayan escribiendo en la medida en que ustedes se dan cuenta que no pudieron recibir la nota. Después que termina el cuatrimestre, nosotros vamos a seguir aceptando los trabajos y demás, pueden hacerlo y rehacerlo según lo van necesitando, pero tenemos que dar algunos pasitos, como por ejemplo que van a tener que inscribirse y demás. Pero eso, llegado el caso, ustedes nos escriben y nosotros los vamos guiando. ¿Sí? Exactamente. Perfecto. Bueno, Miren, Rubén, ahí no sé si ves la llegó pantalla. Fran. Sí, yo, ahí yo lo veo bien. Bueno, yo voy aceptando la gente que va llegando. Está Facundo, Perfecto. Franco, Sofía, Eh, no sé que se han quién sumado. llegó. Facundo Facundo, Franco y Sofía se sumaron en y estos Sofía. minutos. Perfecto. Bienvenidos entonces. Buenas, buenas. Martina. Hola. Estábamos justo por empezar un poquito una síntesis, porque a nosotros un poco nos interesa bastante que después de este proceso que después nos contarán cómo les ha resultado, pero es un proceso interesante donde uno es como que va haciendo, digamos, un desarrollo de su propia trayectoria, de los saberes, del campo del conocimiento en el que está, del campo profesional en el que cada uno se va a desenvolver, ¿no es cierto? Este es un lindo ir caminando para, digamos, ir viendo que hay una cantidad de nuevos desafíos que se van presentando en el mundo en el que vivimos que
digamos que nos pone en situación fundamentalmente con todo el desarrollo del conocimiento y el campo del saber de la universidad. Entonces, queremos contarles algunas cuestiones que tienen que ver con esto, el desafío que tiene el pensamiento complejo, que en realidad si ustedes empiezan a buscar en la web, ¿no es cierto? Se van a encontrar con que hay una cantidad, pero realmente increíble de gente que está trabajando todo esto, ¿no es cierto? Una de las cuestiones que a nosotros nos interesa fundamentalmente es eh, tratar de dar un panorama a lo que es el desarrollo del pensamiento complejo en toda esa dimensión y toda esa diversidad en la que se crea e impacta en el mundo. Y entonces en la primera diapositiva que teníamos, no sé si está... Ah, ahí está. En esa primera diapositiva, nosotros lo primero que trabajamos fue qué es esto de la complejidad, ¿no? Y la primera cuestión que le decimos con el punto siguiente es que no es simplemente algo complicado o que no es algo complicado, ¿no es cierto? Eso ustedes lo vieron, lo trabajaron en el texto y demás, pero si ustedes escuchan hoy, se van a dar cuenta que en la vida cotidiana complicado y complejo son sinónimos, ¿no es cierto? Cuando alguien quiere decir que algo está medio como enredado, con dificultades y demás, ustedes se van a encontrar con que usan indistintamente las personas la palabra complicado y la palabra complejo. Para nosotros es muy distinto. Y si vamos retomando los textos esos pocos textos que le fuimos dando, pero creemos que son significativos, ustedes se van a encontrar con un texto de Osvaldo Dalera, un sociólogo y filósofo argentino, que habla de los tipos de pensamiento y entonces podemos poner que justamente lo complicado nosotros lo podemos asociar con con el pensamiento complicado que él habla en la segunda parte. Él dice, bueno, primero vamos a distinguir el pensamiento de opinión, el pensamiento periodístico del pensamiento filosófico y el pensamiento científico. Y después vamos a diferenciar el pensamiento complicado del pensamiento complejo. Y entonces cuando él va a hablar del pensamiento complicado, lo que les va a decir es que estamos frente a un pensamiento que es enredado, que lo que hace es trastocar, por decirlo de alguna manera, el sentido y el significado de las palabras. Y él ahí va a darles digamos, como un tips del pensamiento que es interesante, que es que la realidad en la que vivimos no es una realidad complicada. Lo complicado y enredado acerca del mundo en el que vivimos y de nosotros mismos es lo que decimos acerca del mundo, de las cosas, de las personas y demás. Y por eso ese pensamiento complicado va a dar como resultado distintos tipos de maneras de ir desarrollándose y que ustedes lo tienen ahí y que si lo miraron un poquito, inmediatamente se van a dar cuenta que está en la vida cotidiana, ¿no es cierto? Donde no se establecen límites adecuadamente, donde vamos a encontrar que pareciera que todo da lo mismo, por eso el primero es la ausencia de límites entre sentidos diversos,
¿no es cierto? El exceso, el segundo es el exceso de claridad, el otro es el defecto de claridad, donde en uno, para poder dar a conocer algo que necesita un camino para ir comprendiéndolo, lo simplificamos a una sola de sus dimensiones. Y por el otro lado, en el otro, lo que hacemos es unir distintos tipos de palabras o de ideologías, ¿no es cierto?, queriendo hacer como una síntesis y lo que se logra es efectivamente la complicación. Entonces, para desentrañar eso, vamos a la raíz etimológica de la palabra complejidad, que es complectere, cuando la colocamos en el ámbito de nuestra tradición latina, que significa trenzar y enlazar. No es meramente unir, ¿no es cierto? Fíjense que tampoco es interdisciplina que distintas disciplinas de un mismo departamento trabajen juntos, porque es más de lo mismo. Interdisciplina es cuando realmente distintas disciplinas que tienen una lógica propia se ponen a trabajar en torno de un problema tratando de, sin abandonar su campo disciplinar, hacer los aportes para una comprensión más trenzada y más enlazada de la realidad. Porque si nosotros damos una mirada de golpe a la realidad, yo aquí al lado tengo un pequeño jardín, entonces digo, ahí vos tenés lo natural, lo tecnológico, los artefactos, si hay personas jugando, es decir, tengo distintos ámbitos del conocimiento y por lo tanto puedo acceder, está la dimensión estética, entonces puedo acceder a la estética de cómo se diseña un jardín, pero puedo ir al tipo de plantas, algo más biológico, pero puedo preguntarme por la organización técnica. Bueno, entonces, cuando yo puedo trenzar esos saberes, porque que nosotros a los conocimientos los hayamos puestos en campos, es para poder, especialmente después del siglo XIX y fundamentalmente después del XX, para poder abarcar un poco más por el gran desarrollo que los campos del conocimiento han ido logrando. Pero fíjense que no es un saber ahí en la diapositiva algo meramente conceptual. También dice, evoca la unión íntima de opuestos que no anulan su dualidad, ¿no es cierto? Esto también es un tema importante porque tiene que ver con lo humano, con lo con nuestra propia realidad. Por eso, cuando ustedes trabajaron la semana pasada la problemática del hombre, la humana condición, y trabajábamos la problemática del hombre, ¿no es cierto? Nosotros cada uno como ser humano tenemos distintas dimensiones y a veces que se chocan entre nosotros, lo que pensamos y lo que decimos, lo que deseamos y lo que realmente hacemos, lo que experimentamos, sentimos afectivamente y lo que nos atrevemos a mostrar. La afectividad, que es algo tan bueno para los seres humanos, también puede enfermarlo, ¿no es cierto? La racionalidad, que es tan importante para poder comprender distintas lógicas, también se puede distorsionar, ¿no es cierto? Hasta puede llevarte a un TOC. Es decir, hay una cantidad de cosas que pueden suceder. Por eso evoca la unión íntima de opuestos que no se anulan. Si querés, le damos, Gustavo, un puntito más para poder avanzar y un aspecto en el que hace relación a eso es la tensión del combate, ¿no es cierto? En un combate no dejan de estar dos opuestos, por decirlo de alguna manera,
pero tratando uno de vencer a otro, por ejemplo, en algún tipo de disciplina de los Juegos Olímpicos, sin que signifique destruir al otro. Pero también hace referencia a el entrelazamiento de los amantes, a la vida más profunda de las relaciones de los seres humanos entre sí. Seguimos entonces, porque estamos tratando de desentrañar la complejidad en todas las dimensiones en la que se va tejiendo. Y por eso es un tejido de qué cosas, eventos. Los eventos es algo que pasa pero no me es indiferente. Por ejemplo, un evento que me puede ser indiferente es, digamos, que los coches que pasan por la calle, salvo que yo esté tratando de identificar y decir cuál me gusta más del que pasa, o esté haciendo un juego, cuántos en verdes pasan, cuántos grises pasan, ¿no es cierto? Pero me puede, pero el evento no es algo que me es indiferente. El evento es algo que se me aparece y yo me doy cuenta que está ahí. Y por eso dice, es un tejido de eventos, interacciones. Todas las situaciones que vivimos se van relacionando entre sí. Interactuar significa volverse sobre aquello que parece que es distinto a lo anterior. Pero también entran las cosas azarosas. Uy, mirá qué casualidad. Estaba pensando en vos y te encontré. Algo azaroso, ¿no es cierto? Y también entran las retroacciones, aquellas situaciones que nos hacen pensar de manera lineal, a veces no nos permiten darnos cuenta que una causa da como resultado un efecto. Pero ese efecto no va a ser solamente una nueva causa, sino que va a retroactuar sobre la causa que lo causó. Y entonces establece una relación entre esos. Y el pensamiento lineal no te permite pensar eso. No te permite ver eso. Y justamente cuando ustedes vieron el texto de Verdad e Historicidad de Rubén Pardo, ahí se encontraron que hubo una racionalidad en la modernidad que tuvo la característica de ser reductiva, reducir la racionalidad a racionalidad estratégica únicamente, o a racionalidad instrumental es la palabra que le coloca ahí. ¿Qué significa? Que se reduce todo aquello que puede ser calculado y medido. ¿Mm? Por eso, todo eso, los eventos, las interacciones, los azares, las retroacciones, constituyen el mundo en el que vivimos y se presentan con rasgos de lo enredado, porque no siempre lo puedo entender, lo ambiguo y lo incierto. En general se me presenta así, más cuando se está acostumbrado a desarrollar un pensamiento muy lineal, todo lo que no entre en ese juego lineal, ¿no es cierto? O así, o como sea, en lo que no entra en ese juego lineal, es como que se me presenta como enredado, como ambiguo, como incierto, cuando en realidad uno tendría que ver si ahí no hay un juego de relaciones que me está mostrando algo que supera esa manera de mirar. Seguimos un poquito más. Y fíjense que el pensamiento complejo también tiene una instancia, decía alguno de los textos, omnisciente. Este es un término de Michel Serret, que es un pensador y también un físico y un matemático, que dice, por primera vez la humanidad es la causa operacional de sí misma. Y previo a él, otro pensador francés, Teilhard de Chardin, decía, hasta el hombre
el proceso evolutivo seguía reglas establecidas en todo el universo. Pero desde el hombre en adelante, la evolución en partes está en las mismas manos del ser humano. Porque ahora aparece una novedad que es la libertad y la capacidad de poder decidir en todos los ámbitos del universo en el que nos encontramos, tanto para construir como para destruir, ¿no es cierto? Y por eso dice, sostenemos dos posibilidades, ¿no es cierto?, en esta causa operacional, que es que el ser humano se puede autodestruir o autoproducir. Y por eso él va a poner algo que es un contraste, pero que no es un contraste solo lineal, donde dice, es anuncio simultáneo de muerte y de nacimiento, que, que no es algo que tiene que ver solamente con el principio de mi vida, cuando yo nací, y cuando voy a morir, sino que, como decía, y él va a evocar algo, Heráclito, un pensador antiguo, morir de muerte y vivir de vida. Significa esto que muchas cosas yo tengo que dejarlas morir. Cuando entro en la adolescencia, tengo que dejar morir al niño. No puedo seguir siendo niño, porque en realidad todo me está llevando, como en una crisálida, ¿no es cierto? Todo me está llevando a que yo vuele. Entonces, tengo que dejar, tengo que hacer ese duelo, como dejar morir para que nazca el adolescente. Con todo lo que eso implica, la contradicción, las búsquedas y lo mismo a lo largo de toda la vida. Y lo mismo pasa cuando uno se recibe, ¿no es cierto? Uno tiene que dejar morir, por decir de alguna manera, al estudiante, porque ahora emerge el profesional. Y así en gran parte de nuestra vida, ¿no es cierto? Bueno, pero sin embargo, hay gente que en lugar de realizar esta autoproducción, ¿no es cierto?, lo que hace es una autodestrucción que siempre que yo elijo, decía Kant, ¿no es cierto?, elijo lo que es mejor o peor para la humanidad, porque ninguno de nosotros somos distintos de los otros. Por lo tanto, si yo miento, todos tienen derecho a mentir, y si yo hago crecer, también todos los demás pueden hacerlo. Seguimos un poquito más. Sin embargo, el pensamiento complejo nos va a decir, hoy, por todos estos siglos de formación que hemos tenido de la modernidad hasta ahora, y por todo lo que significó el mundo y su crecimiento, hoy tenemos enormes desafíos que no sabemos bien qué hacer con ellos. Por eso hoy se está escuchando más que hace algunos años que no estamos en una época de cambios, sino que estamos en un cambio de épocas. Y esos cambios son muy profundos porque prácticamente no queda nada en pie. Y por eso Thomas Kuhn nos hablaba de el paradigma. Y él hablaba de un momento del paradigma que le llamaba ciencia normal, que era donde los saberes se desarrollaban, pero nos decía, podía haber momentos en que ese desarrollo sufría algo que él le llama revoluciones científicas, es decir, hay problemas que los conocimientos vigentes no los pueden resolver. Y la distancia entre el desarrollo del problema y las respuestas del pensamiento vigente
hacen que se vaya distanciando y pueda aparecer otra explicación, otro paradigma que explique mejor y ayude a comprender mejor este problema. Y entonces se produce la caída del paradigma vigente, se produce una revolución científica y el nuevo paradigma emerge como nueva explicación. Él dice, no son muchos estos cambios a lo largo de la historia de la humanidad, pero realmente han transformado la comprensión del mundo. Por eso, al pensamiento complejo también se le llama paradigmatología de la complejidad, porque en el caso del paradigma del que habla Thomas Kuhn, él dice, el paradigma vigente cae, aunque pueden permanecer sus términos, algunas comprensiones y significados, y emerge uno nuevo que explica mejor o más acabadamente lo que el otro no podía. Morán va a decir, y también lo que tenemos que decir con la paradigmatología de la complejidad es que pueden seguir vigentes las contradicciones. Nosotros necesitamos incorporar al mundo en el que vivimos las contradicciones y las incertidumbres. ¿Qué es lo que el paradigma tradicional, el paradigma moderno, trató de sacarse de encima y por eso tuvo que simplificar todo el conocimiento? Y ese proceso de simplificación, lo que ustedes tienen en la pantalla, es lo que el autor dice, puede producir ceguera, ese conocimiento. ¿Qué significa? Que en el desarrollo del conocimiento, uno de los aspectos que está siempre al acecho, que puede dañarnos, es justamente el riesgo de la ceguera. ¿Qué es el riesgo de la ceguera? Primero, que lleve a la fragmentación. Con esto empezábamos. Eh, el mundo en el que vivimos es un mundo fragmentado. El país en el que nosotros vivimos tiene mucho de fragmentación. En los últimos decenios eso se ha acrecentado en distintos lugares de los ámbitos de la vida social, cultural, política, económica, religiosa, en distintos aspectos y también en las vidas intrafamiliares y en los propios individuos. Y lo de fragmentar significa que no es lo mismo que separar para volver a unir. Fragmentar significa que se quiebra algo porque se considera que no hay posibilidades de que se pueda convivir, ¿no es cierto? Entre esos aspectos. Y en general la fragmentación es parte del pensamiento único porque en general solo hay dos partes. Y por eso, algo que se desarrolló también enormemente en el siglo XX, que fragmentó y que produjo ceguera, es la hiperespecialización. Una cosa es que yo me especializo en mecánica cuántica, en física atómica, en relatividad, en pequeños animales, en gnoseología, en diseño, pero otra cosa muy distinta es cuando yo me hiperespecializo. Es decir, recorto la realidad hasta que llego a un punto donde la misma realidad se me disuelve y yo me dedico a XP3428. Esa hiperespecialización, dice Morán, es necesaria para profundizar en el conocimiento, pero es muy peligrosa cuando no puedo reintegrar la parte en el proceso del todo, ¿no es cierto? Y piensen ustedes que cuando hay que tomar decisiones desde la fragmentación,
las consecuencias de esas tomas de decisiones son bastante jorobadas y tenemos un mundo donde podemos encontrar muchos ejemplos, ¿no? Y la otra cosa, que también lo veíamos en los distintos tipos de pensamiento, es la descontextualización. Esto lo sabemos por la fake news o por el pensamiento periodístico, ¿no es cierto? Tomando el pensamiento periodístico más amarillista, ¿no? No estoy aquí criticando al periodismo como tal, sino el pensamiento que lo que lleva es a un recorte queriendo mostrar la realidad a través de una uña, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se produce ahí? La descontextualización. Y nada puede ser entendido si no se tiene en cuenta el contexto. Fíjense, les pongo un ejemplo, porque yo lo descubrí en un momento, no sé si hay gente que pertenece a la historia, pero yo escuchaba mucho, especialmente en la educación secundaria, que bueno, cuando había que hablar de las grandes violencias y demás que hay en el mundo y todo esto, una de las cosas que se hace es decir, bueno, hemos tenido grandes procesos de violencia, todo lo que son las guerras de el inicio desde el siglo II o III antes de Cristo al inicio del mundo occidental y en el siglo IV cuando cae el imperio romano de Occidente y demás, ¿no es cierto? Y después tenemos las inquisiciones, después tenemos las guerras. Y un día estaba en una conferencia y el conferencista decía, cuando se habla de esto, se hacen pocos matices. Por ejemplo, cuando se habla de las Inquisiciones, dice, no solamente hubo una Inquisición de la Iglesia Católica, hubo una Inquisición protestante, que es la que se muestra en esa película en Las Brujas de Salem, por ejemplo, pero también hubo una Inquisición en el pueblo hebreo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa la descontextualización? Esto de querer destacar algo fuera de su contexto, ¿no es cierto? Entonces, cuando vos no describís, ¿qué haces? Dejás el punto puesto exclusivamente en solo un lugar que lo que hace es distorsionar la verdadera, la verdadera posibilidad de comprender los fenómenos complejos. Y si no es un fenómeno complejo y es un fenómeno fragmentado, ayudo a fragmentarlo mucho más y a no comprenderlo, por ejemplo. Eh, Otra fragmentación es confundir pobreza con miseria, por ejemplo, ¿no es cierto? Otra fragmentación que uno puede ir encontrando es llevar a ciertas palabras que solamente tengan un significado verdadero en un solo ámbito del conocimiento, por ejemplo, en la palabra cuerpo. Por eso ahí dice, el resultado no es la falta de soluciones, sino que es algo peor, que es la proliferación de soluciones impertinentes. Y fíjense que impertinente, bueno, tiene dos o tres significados fuertes. Cuando yo digo a alguien, che, no seas impertinente, es que está diciendo algo fuera de lugar. Acá en este caso es una respuesta fuera de propósito. Pero ¿qué significa eso? Significa que es una solución que no va a solucionar. Inclusive puede aparentar resolver el problema, pero en realidad lo está ahondando y está llevando a una comprensión equívoca acerca de la realidad, ¿no? Ahí coloca Gustavo una solución aparente en la pizarra, ¿no? Y realmente
que tiene razón. Y la verdad que cuando uno va pensando esto, se va dando cuenta cuántas de estas cosas que están poco trabajadas en la realidad en la que vivimos, porque a todos se nos viene a la mente constantemente ejemplos de cosas inclusive que a uno mismo lo dejó cuando uno dice, sí, parece claro, pero hay algo que no me cierra. Y ese hay algo que no me cierra es la oportunidad para seguir pensando. Vamos a la otra, Gustavo, como para ir. Y fíjense que eh, el la paradigmatología de la complejidad o el pensamiento complejo no es un programa, dice Morén. Es una estrategia. ¿Qué es un programa? Un programa es un plan detenidamente armado y que tiene muy poco espacio para el azar, las alias, para que ingrese algo distinto a lo que está programado, a lo que está preestablecido. ¿Tá? Por eso que nosotros en la universidad tengamos programas de las asignaturas en los planes de estudios estaría bastante criticado acá, solo que en pedagogía significan otras cosas, ¿no es cierto? Pero dice, lo que nosotros necesitamos es estrategia. La estrategia es y se va a poner acá una metáfora que es la de Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. No significa que yo no tengo nada, que no transito, que me largo de improvisado, sino significa sé que estoy caminando, pero también sé que la meta pueden ser unas o varias. Y la estrategia admite que en el camino que voy haciendo yo me pueda detener, pueda desviarme para conocer algo más en profundidad, pueda volver a tejer como Penélope en la antigüedad, ¿no? Porque de alguna manera tengo esa posibilidad. En cambio, el programa no te permite eso. Y por eso la estrategia es una respuesta a la fragmentación, porque no desconoce que todo lo que hacemos tiene algo de azaroso. No todo, pero tiene algo de azaroso, tiene algo de imprevisible, tiene algo que yo no puedo manejar. Y ya hemos tenido 3 o 4 siglos ensayando que no aparezca lo que no puedo manejar. El pensamiento complejo le llama la incertidumbre. Que la incertidumbre hay que minimizarla todo lo que se pueda, cuando en realidad, si le permitimos a la incertidumbre que ingrese, nos está mostrando algunos elementos que tenemos que seguir trabajando. Por eso la estrategia es una respuesta a la fragmentación. Y también tenemos que decir que no es un conjunto de respuestas cerradas, sino que es un arte para poder pensar esas respuestas. ¿Vieron cuando nos dicen, bueno, pero tenés que hacerte cargo, tenés que hacerte responsable? Bueno, eso está bien, pero la palabra responsabilidad, el segundo significado que tiene potente es aprender a dar respuestas. Y para aprender a dar respuestas yo tengo que desarrollar el arte de pensar. Y tengo también que poder equivocarme. Y tengo que poder volver a ensayar. Usted me dice, bueno, pero si tenés una bomba atómica no es tan fácil. Sí, sí, pero para llegar a la bomba atómica se ensayó mucho, murieron algunas personas, reventaron muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? A veces tenemos que permitir eso que es poder
la palabra sería equivocarse, ¿no? Que lo que he evocado, que lo que he llamado, no sea todo lo que necesito y tener la libertad de poder apartarlo, ¿no es cierto? Es esa manera, su forma simple es el ensayo y el error, que está en la base del pensamiento complejo. Hay cosas, y está en la base de muchas de las cosas que nosotros hacemos, ¿no es cierto? Claro que en muchos casos lo evitamos porque está en juego nuestra vida o la del otro. Por ejemplo, en la experimentación que se hace con vacunas, ¿no es cierto? Yo no puedo decir, bueno, probémosla, después vemos. Si mueren muchos, ya está. De hecho, que sin irnos muy lejos, ciertos grupos pensaron de esta manera en la pandemia. Merecen ser repensados y muchas otras cosas, ¿no? Y por eso es una estrategia del espíritu, dice el autor, porque la meta no está en quedarte en el fragmento o en en el mero caminar en círculo, como un círculo vicioso, sino que la imagen creada más fuerte es la del bucle, donde vos volvés al punto, pero lo superás en un camino que siendo envolvente, a la vez es disparador. Y por eso una estrategia del espíritu de, que implica a todo el ser humano, no solo a su bios y a su cultura, sino en una totalidad, lo lleva a que relacione aquello que aparentemente está encontrado, a que haga una nueva religazón, cosa que hoy necesitamos en muchos aspectos, en la vida económica, en la vida política, en el tema de la justicia social, en la vida cívica, en el desarrollo de leyes, en las necesidades del ser humano, en sus percepciones de quién es, por ejemplo, en las percepciones de su cuerpo, o de su afectividad, o de sus sentimientos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque relaciona, religa, es decir, vuelve a poner juntos aquello que inclusive estaba contradictorio en nuestro, adentro nuestro, y rearticula los conocimientos. Y los conocimientos hoy sabemos que no son solo racionales, son emocionales, son afectivos, son vívidos. Hay gente que por saber algo se enferma, ¿no es cierto? O puede enfermar a otros, ¿no es cierto? Y por eso el pensamiento complejo no pretende ser omniabarcante, pretende que uno abra todo su ser para poder mirar estas distintas dimensiones y decir, yo transito por aquí porque por aquí me veo, pero necesito transitar con estos otros que están alrededor nuestro. Seguimos un poquito más. Y permiso que tengo que poner. ¿Venimos bien hasta acá? ¿Van siguiendo? ¿Alguna duda? Hasta el momento no. Bien. Bueno, cualquier cosa Sí, pueden consultar. corten o levanten la mano, no, no, acá no hay interrupciones y demás. Ojalá puedan intervenir todo lo que necesiten para poder preguntar y demás cuestiones, ¿no? Bien, si les parece, o les cuento. Em, Acá hay algo
cuando uno empieza a abordar esto, primero se da cuenta de la riqueza que hay en una expresión muy típica de nosotros los seres humanos, que es el lenguaje, ¿no es cierto? Y la riqueza que tenemos a la hora de poder fonar sonidos, que esos sonidos que tengan un significado y demás. Pero muchas veces necesitamos darnos cuenta que esos sonidos que están juntos a veces no suenan tan bien, pero nos están mostrando algo acerca de la realidad en la que nos encontramos. Y eso justamente es la fuente de la sabiduría. Cuando nosotros hablamos de los grandes seres humanos, ¿no es cierto?, del mundo en el que vivimos y de los grandes científicos, pensadores, humanistas y demás, nos encontramos con personas que han pensado de esta manera compleja. Y para poder ponerlos así en un primer asentamiento, digamos, el autor habla de principios de la complejidad. La palabra principio en matemática es algo desde donde se parte y que eso de lo que se parte tiene una característica axiomática, no necesita demostración. ¿Por qué? Porque es evidente en sí mismo. Ahora, cuando hablemos de los principios de la complejidad, no estamos pensando en una cuestión axiomática en ese sentido, sino que estamos pensando en puntos de partida, son lo suficientemente sólidos y acordados por el conocimiento hasta hoy, por la comunidad de, digamos, científico, humanista, científico en todos los sentidos, acordados por esa comunidad, que es capaz de decir aquí esto tiene significado. Y te desafía, estos son los 12 principios, te desafía a seguir descubriendo quiere decirnos. Entonces, fíjense, el primero es el principio sistémico. Este principio aparece en el siglo XX, ¿no es cierto?, donde habla y nos dice que el todo es más que la suma de las partes. ¿Está? Cuando yo hablo que el ser humano tiene afectividad, racionalidad, cerebro, voluntad, libertad, espíritu, moral, entonces digo, bueno, el ser humano es la suma de todo eso. No, el ser humano es mucho más que la suma de todo eso, ¿no es cierto? El ser humano es, pero infinitamente más que la suma de las partes. Y cualquier aspecto que yo trabajo, ¿no es cierto?, es una parte que resignifica ese todo, pero es resignificado por las partes. Porque si queda solo, queda coartado, ¿cierto? Por ejemplo, cuando yo hablo de los derechos del niño, no es una parte absoluta del ser humano. Cobra toda una significación en la problemática de los derechos humanos, ¿cierto? Entonces, el todo problemática de los derechos humanos no es la suma de muchos derechos de los niños. Es la suma de los derechos de toda la humanidad, por decirlo de alguna manera. La palabra suma, la palabra todo y parte, son palabras que se han utilizado demasiado de manera reductiva. Por eso el desafío es volverlo a pensar. No sé qué les pasará a ustedes, pero cuando yo tengo que repensar eso, digo, me viene bien pensar cómo se dice todo, parte, yo, mí mismo. ¿Cómo se dice eso para los que saben otro idioma? ¿Cómo se dice? Al menos en el francés, en el inglés y en el alemán, adquieren un significado que nos ayuda mucho
a poder entender que esa parte está conteniendo algo, ¿no? Que hace al todo. El segundo principio, este es el sistémico u organizacional. El segundo principio es el hologramático. Holos, por un lado, significa, holismo significa la totalidad. Pero cuando yo digo la totalidad, hago referencia a todo aquello que existe o pueda llegar a existir. Y entonces la afirmación que parece tautológica, pero no lo es la parte está en el todo y el todo está en la parte. Y el ejemplo más determinado de esto es que el todo yo, ¿no es cierto?, en biología tengo partes que son mis células, pero el todo yo, biológicamente hablando, está en cada célula, porque cada célula contiene toda la información de ese todo que soy yo, ¿no es cierto? Pero además, el todo yo, ser viviente, ¿no es cierto?, está en esta parte que es en la vida afectiva. Por eso cuando uno se trabaja en sí mismo, hipertrabaja solo una parte, siempre tiene una experiencia de insatisfacción, o solo la razón, o solo el cuerpo, o solo los sentimientos, o solo el espíritu. Siempre tiene esa sensación porque justamente tiene que darse una integración y reintegración, acción y retroacción constante entre, y eso lo muestra el holograma, ¿no es cierto? El tercer principio es el de retroactividad, que antiguamente se le llamaba el del feedback. La causa actúa sobre el efecto y el efecto actúa sobre la causa, ¿no es cierto? Por eso todo esto está como rompiendo el pensamiento mecánico. Para los que están en el ámbito de la física y de la matemática, el mecanicismo es justamente el tema que se rompió acá, ¿no es cierto? Un eslabón que se une con otro y que se une con otro. Eso es justamente lo que no es así, ¿no es cierto? Porque si bien tengo una linealidad, tengo constantemente una acción retroactiva de la causa sobre el efecto y del efecto sobre la causa. Y por eso muchos descubrimientos pudieron hacerse en este nivel. ¿Seguimos con los otros? Entonces, el cuarto principio que tenemos es el de recursividad. Este principio se continúa con el anterior, ¿no es cierto? Porque los productos, por ejemplo, el producto de respeto por las diferencias, son a la vez y al mismo tiempo causas y productores de aquello que lo produce. Es decir, la convicción de que todos los seres humanos somos iguales lleva a la acción de apreciar a los seres humanos como iguales. Lleva a la retroacción de resignificar la igualdad de la condición humana, que lleva a la recursividad de devolver cada vez más y en mayores dimensiones esa igualdad de todos. Por ejemplo, a partir de los años 50, sobre todos los seres humanos que sufrían algún tipo de síndrome o de discapacidad que venía con su nacimiento. La comprensión de la igualdad del ser humano hace que se resignifique otros aspectos de la dimensión del propio ser humano. El quinto principio es el de autonomía-dependencia. Y fíjense porque parece absolutamente contradictorio. Para ser autónomo
dependemos de nuestro medio ambiente. Para ser autónomos dependemos de los otros. Para ser autónomos dependemos de los caminos que vayamos transitando. ¿Qué significa dependencia? Dependencia significa que estamos atados libremente a situaciones que muchas veces no podemos en sí mismas transformarlas, pero sí en el proceso. Ahora, no es lo mismo dependencia que determinación, otra palabra que se usa como sinónimo, ¿no? Dependencia significa que yo soy dependiente de la herencia genética en tanto ser humano, pero no estoy reducido a mi herencia genética. Y no estoy determinado, que eso quiere decir absolutamente determinado por mi herencia genética. Y ustedes dicen, bueno, pero yo quisiera tener los ojos negros y resulta que tengo ojos celestes. Sí, pero eso no te determina. Eso lo que hace es que te haga dependiente de un deseo que es, y que hoy además ya lo podés transformar, porque te podés poner unas lentes, ¿no es cierto?, donde te colocas ese color si ese es tu problema. Y es más todavía, muchas cuestiones que en otros tiempos eran determinantes en la condición humana, por ejemplo, el síndrome de Down, ¿no es cierto? Hoy es el disparador de una cantidad de alternativas para una cantidad de personas que antes su vida estaba casi determinada al encierro del entorno y la casa familiar, ¿no es cierto? Por eso, el principio de autonomía-dependencia es esto de reconocer quiénes somos, qué somos, pero a la vez tenemos una interdependencia. No solo con todo lo que decíamos, sino en relación con los demás. Y en esa relación con los demás también podemos desarrollar más autonomía. Por eso en un momento decíamos, cuanto más posibilidades de elecciones tengo frente a determinadas acciones que tengo que hacer, más libre, más libertad puedo desarrollar, porque más desafíos tengo de tener que elegir algo entre 5 posibilidades, que es totalmente distinto que si tengo solo 2. El sexto principio es el principio dialógico. El principio dialógico es un principio que hoy se está practicando mucho, a pesar de que todavía necesite un gran camino. Primero es mantener la dualidad en el seno de la unidad, ¿no es cierto? Eso significa que yo me doy cuenta que tengo un pensamiento acerca de alguien, por ejemplo, pero que yo no puedo decirlo, porque si lo digo, en este momento y en esta circunstancia, estoy hiriendo a alguien. Pero si me pregunta esa persona, ¿qué pensás de esto? Y yo no se lo digo, siento que le estoy mintiendo, que me estoy comportando como un falso, ¿no es cierto? Entonces, ese juego de dualidad está en muchos aspectos de nuestra vida. Pero ese juego de dualidad se nos presenta porque tenemos que empezar a asumir que en todo este desarrollo en el que estamos, tenemos que aprender a poner en juego, fíjense lo que tiene la palabra dialógico, diálogos. Es el poner en cercanía y en movimiento distintos logos, distintas lógicas, distintas maneras de pensar. La riqueza no es que todos pensemos igual, sino teniendo lógicas distintas,
duales, podamos llegar a integrarlas y a complementarlas para que la realidad en la que vivimos nos lleve a poder convivir entre todos adecuadamente. Por eso, hoy el diálogo no puede ser reducido a parloteo, porque es muy probable que a lo que le suelen llamar diálogos en algunas mesas de diálogos sea que cada uno pueda decir lo suyo, pero el diálogo supone también otra cosa, que yo esté muy atento a escuchar para tratar de comprender lo que el otro me quiere decir para convencerme. Eso no significa que me convenza o que yo esté de acuerdo con el otro. Lo que no puedo es estar pensando mientras el otro me está hablando, estar pensando cómo le voy a retrucar, por decirlo de alguna manera, porque estoy en una incapacidad de poder comprender al otro. Por eso dice el desafío hoy es el diálogo. Y el último principio que vamos a presentarles, el número 7, es el de reintroducción del cognoscente en la persona que conoce. Lo que es conocido, ¿no es cierto?, no excluye que yo la conozca. A ver, utilizando el método científico, o ustedes en algunas asignaturas les van a decir, bueno, uno tiene que ir abandonando la subjetividad, el sujeto, su propia mirada, para no contaminar el objeto. Entonces, la primera cuestión que dice el pensamiento complejo es, yo no puedo abandonarla porque todo conocimiento es una construcción, tiene un origen que es el ser humano. Soy yo el que produzco el conocimiento. Soy yo el que digo mouse, lámpara, teléfono, teclado, jardín. Por lo tanto, cuando lo digo, no puedo borrar mi subjetividad. Cuando digo madera, no puedo borrar mi subjetividad. Lo que sí puedo hacer es diseñar una estrategia para tratar de buscar aquellos elementos del conocimiento que me permitan. Pero siempre que conozco algo como objeto, le introduzco también ideas del sujeto. Por eso sujeto y objeto son productores constantes. Todo conocimiento es una construcción, pero no una construcción de lo que a mí se me canta, porque el constructivismo ha quedado reducido a esa cosa. Cada uno dice lo que quiere y porque a mí se me canta es así, ¿no es cierto? No, no. A vos se te puede cantar cualquier cosa y lo que se te canta puede ser bueno o puede ser malo. Y no porque lo digas es así. Lo que significa es que a la hora del conocimiento, el debate, la apelación a términos, a significados, a construcciones racionalizables, emocionalmente comprensibles, puedan permitirme la aproximación a esa realidad. Por eso, más que quedar afuera el sujeto cognoscente, tiene que ser reintroducido como actor significante en el propio proceso del conocimiento. Y cuando uno repasa las acciones de científicos, por ejemplo Albert Einstein, ¿no es cierto? Fíjense que él cuando se tira la bomba, las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, ¿no es cierto? Justamente teniendo como fundamento su desarrollo en el ámbito de la física, él no dice, ah, bueno, miren, yo lo descubrí esto y no, ustedes lo usaron mal, hicieron un desastre. No, no, él se sintió parte de ese proceso y tiene cartas y declaraciones muy claras, nunca pudo llegar a hacerlo, de querer ir a pedir disculpas como un modo de reparar ese daño a los lugares donde se usó su conocimiento para
la propia destrucción. Entonces ahí hay como un trabajo muy fuerte donde simplemente no es algo que está allá afuera en el libro o en la pizarra o en el celular o en la compu, sino que el conocimiento y el saber de cualquier tipo, matemático, físico, estético, folclórico y demás, es un conocimiento que implica a quien lo está conociendo. Seguimos para terminar. Creo que nos queda una última diapositiva. Bueno, lo que él va a decir es que todavía tenemos un camino largo por andar. Dice, si bien hemos llegado al macrocosmos y al microcosmos de manera casi inusitadas para el hombre, y hoy con la IA ni que hablar, ¿no es cierto? Sin embargo, dice, los seres humanos seguimos dependiendo de ser parte de esta odisea del mundo en el que vivimos. Todos seguimos teniendo algo de errantes. Eso significa seguimos siendo buscadores y no buscadores de cualquier cosa. Quizás ahora que estamos terminando podemos decir con un nuevo significado somos buscadores de la verdad. ¿Por qué? No porque pensamos que nosotros vamos a poseerla, sino porque hay cuestiones centrales que nos trascienden, nos desafían y nos siguen desafiando como objetivos que decimos, eso lo quiero conocer, eso lo quiero penetrar, eso quiero tener, eso quiero saber cómo se va desarrollando. Por eso decía Aristóteles, el ser humano hace ciencia y filosofía porque esencialmente es un buscador, no de, es un buscador no de seguridades absolutas, sino de querer penetrar la realidad hasta sus más hondas consecuencias. Seguimos un poquito más, creo que esta es la última, no sé, Gustavo, si estábamos Sí, ahí, es la si última. no, ya cerramos, ¿no es cierto? Eh, Ah, perdón, Este era esta, el desafío. el desafío, ¿no es cierto? El objetivo no es tener respuestas, sino construir un prisma colectivo. El desafío no es el relativismo, que es el que hoy está abarcando la sociedad en la que vivimos. Todo depende del punto de vista del observador, sino construir un prisma colectivo. Debemos dejar de ser el objeto de los riesgos de nuestro devenir para convertirnos en el sujeto consciente de nuestro futuro. Y como decía un pensador no central, alternativos, podemos decir hoy, de las zonas rojas de la filosofía, que necesitamos de alguna manera poder buscar esos espacios alternativos sin pensar que no hay alternativas para todos. Que eso sería el relativismo, ¿no es cierto? Es el punto de vista de cada uno, sino que hay cuestiones en común que podemos ir descubriendo y conociendo. Perfecto, me parece que con esto podemos llegar a tener como una idea, como un poquito más, ir avanzando en esto de lo que es el pensamiento complejo y el impacto que va produciendo como paradigma hoy en todos los campos del conocimiento de la sociedad en la que vivimos. Bueno, dejamos el micrófono abierto un ratito para ver qué es lo que ustedes...
Bueno, no sé si alguno tiene alguna duda eh, para ir planteando. Si no, yo solamente, también como parte del cierre, por ahí alguna pregunta que se pueden hacer ustedes, que puede ser un poco graciosa, pero algunos se debe haber preguntado por qué Rubén y yo elegimos estar acá y estudiar esto, o qué nos trajo hasta acá. Y por lo menos hablo por mí, tiene que ver con una cuestión de curiosidad, fundamentalmente, esto que venimos charlando hasta ahora eh, de algún tipo de insatisfacción, de que parecía que alguna cosa no estaba acabada, entonces esa misma curiosidad hizo buscar y encontrar este espacio bueno, siempre trato de ponerlo a Rubén en primera, en- como protagonista porque es él el que generó este espacio, algo difícil de encontrar en la universidad, que es que muchas facultades puedan tener acceso a una sola materia y trabajar en conjunto con miradas diversas. Así que bueno, por ahí a alguno se le ocurre esa pregunta y también para, para contarles un poco nuestra individualidad como persona. Y por otro lado que, bueno, hasta acá ya vieron la propuesta. Esto es una propuesta, no es una solución, no hay acá una receta, ni un protocolo, ni un plan, eh, pero sí una estrategia diferente de tomar la realidad y poder cuestionarla quizás con herramientas que hasta ahora por ahí no conocían o que por ahí va a ser difícil que conozcan. Así que terminando esto es invitarlos a pensar diferente y a combinar los saberes que tienen, a pensar que no hay una única forma de abordar los problemas y bueno, como dijo Rubén en algún momento, esto de la responsabilidad, ¿no? Ahora que conocen, difícilmente puedan olvidarse de esto que ya saben. Y bueno, nosotros siempre vamos a estar disponibles para poder seguir charlando y seguir transmitiendo las dudas que tengan o seguir profundizando sobre algún tema que crean que necesitan de estas herramientas para poder hacer algún modo de investigación diferente o por lo menos de buscar alguna construcción eh, distinta a la que tienen todos los días. Así que, de nuevo, siéntanse libres de decir lo que les parece, cómo vienen hasta acá y después ya seguimos con la parte más práctica. No sé si tiene mucho que ver con lo que esperan que preguntemos, pero recién cuando ustedes contaban sus motivaciones personales, digamos, para esto, se me ocurrió preguntarles si ustedes están trabajando actualmente en alguna propuesta con diferentes universidades, digamos, algo interdisciplinar específico, digamos, que nos puedan contar, como para saber desde la perspectiva, digamos, de la complejidad. Bueno, sí, creo que los dos, Rubén. Yo por ahí puedo contarles cosas que a mí me trajeron hasta acá. Eh, Cuando lo conocí a Rubén, lo conocí porque tuve una beca para hacer un doctorado y bueno, cuestiones de mi vida me habían traído hasta acá y ahí me di cuenta. Hago una disciplina marcial, no sé si alguna vez la escucharon, que se llama Aikido, que es de origen japonés. Ya hace muchos años que hago, soy profesor de ese arte marcial, hace más de 20 años que hago eso y siempre me había resultado algo eh, como integral y que me traía un montón de información que no sabía bien eh, o sea, cómo llevarla hacia otros lugares. Y la verdad que en el encuentro que tuve con Rubén y con la cátedra,
Y con estas ideas dije, bueno, hay otras cosas y hay una forma de explicación distinta. Hay un concepto fundamental de la filosofía del Aikido que es eh, la armonización de la energía universal, pero hecha para crear guerreros de paz. O sea, de primera estaba en una contradicción muy profunda y es un arte marcial de, diseñada en 1940 más o menos, empieza a tener un nombre y un conocimiento más amplio. Y siempre me había hecho mucho ruido, que era 95% defensiva, y que sin embargo era algo para defenderse, para pelear, o sea, uno podía atacar y hacer muchas cosas. Y hablaba el creador de esto hablaba de cuestiones cósmicas, planetarias y de cómo la energía se movía. Eh, Así que bueno. Ahí te doy una primera parte de si hacemos esto, bueno, yo tengo la suerte de dar clases de esto, de haber viajado por distintos lugares del mundo, compartiendo este conocimiento y pudiendo practicar con distinta gente que hace lo mismo y que de repente se siente haciendo algo que tiene que ver con esto que estamos también desarrollando acá, es la cuestión más teórica. Y con el tiempo, en mi trabajo, que lo comenté en la clase anterior, yo trabajo para una multinacional haciendo estrategia digital fundamentalmente, pero creando nuevos modelos de negocio. Entonces, entender la realidad desde un lugar complejo me trajo una perspectiva que me permite crear cosas y luego bajarlas a un nivel accesible, posible, implementable, eh, que, que sin esto no sé si hubiera tomado ese camino, ¿no? Porque entiendo que para hacer innovación en general se necesita de creatividad, se necesita de entender la realidad, se necesita de ingeniería, se necesita de muchos factores y de una mirada que sea a su vez macro y micro y que pueda traer esta forma de entender el mundo y decir, bueno, ahora como traigo soluciones diferentes a lo que ya conocemos. Así que bueno, hasta ahí. Después puedo seguir, pero Rubén, contales vos también de tu No, rol. la verdad que sí. Bueno, nosotros una de las, yo hice mi doctorado con esto. Eh, para contarles un poco a nivel mundial, se están haciendo distintas experiencias, hay muchas. Particularmente yo trabajé en el Instituto Internacional para el Pensamiento Complejo, que tiene su sede en Buenos Aires, y para la cátedra itinerante UNESCO Edgar Morin durante 15 años más o menos, y mi sede de la cátedra fue México. Así que yo ahí trabajé con muchas universidades distintas, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, el centro, la capital, Chihuahua, bueno, distintos lugares donde hemos desarrollado esto y con distintas facultades, facultades de economía, de psicología, de ciencias humanas, de matemáticas y demás. Mientras tanto, yo trabajaba en la UNL, ¿no es cierto?, donde estoy aquí, y en el 2009 creamos esta cátedra abierta de pensamiento complejo, que es una cátedra transversal. Y eso, bueno, hizo que yo ya ahí tenía instalada mi dedicación exclusiva en la Facultad de Agronomía. Así que en la Facultad de Agronomía yo he trabajado en extensión agropecuaria, en todo lo que significa el área de las ciencias sociales. Y trabajo fundamentalmente con el área de agronomía y veterinaria y con el área de psicología y de educación, que son las áreas donde yo me he especializado. Así que bueno, hay cosas que son muy novedosas, otras que van más o menos bien y otras que todavía hay un camino largo que hacer. Pero por ejemplo,
la cátedra está en la especialización en cirugía de bovinos y caprinos, ¿no es cierto? Yo doy clases en el doctorado de veterinaria, en el doctorado de agronomía, soy parte del equipo del doctorado. Y todo eso te va abriendo como espacios totalmente distintos. Pero eso tiene que ver, todo esto, ¿no es cierto? Soy parte del doctorado en educación en otras universidades y durante un tiempo fui parte del doctorado en ciencias contables en la Universidad Nacional de Rosario y del doctorado en psicología, así que he trabajado bastante en lugares muy distintos donde hay que entrar a trabajar lenguajes totalmente distintos, ¿no es cierto? Y donde hay que dialogar. Eso tiene que ver con el origen de mi carrera. Yo de origen soy de carrera de filosofía y psicología, y dentro del ámbito de la filosofía yo me especialicé, siempre me especialicé en algo que se llama filosofía de las ciencias o filosofía de la naturaleza. De tal manera que los primeros estudios fuera de la filosofía, en mi caso, fueron en el ámbito de la física, de la teoría de la evolución en biología, en paleontología y en filosofía de la educación en el ámbito de la educación. Así que desde el principio yo tuve mucha relación con el ámbito de las ciencias, ¿no es cierto? Porque la verdad es que cuando yo empecé a estudiar filosofía y psicología hubiese podido estudiar también otra carrera que igualmente me gustaban y me salieron allá lejos en mi test vocacional, que una de esas fue medicina y la otra fue arquitectura. Y si hoy tuviese que estudiar esas carreras, también lo haría con toda tranquilidad. No es que tenga una vocación exclusiva, pero este ámbito del conocimiento me abrió a toda esta cuestión. Tiene que ver con la historia también personal de cada uno. Como con todos ustedes, lo que hacemos tiene que ver con nuestra historia personal, con nuestros recorridos, con nuestras búsquedas y demás. Aún el científico que parece más duro y demás, tiene que ver con su historia personal y con sus búsquedas y demás, ¿no es cierto? Así que es muy interesante. Y muy interesante cuando se abren espacios para el diálogo real entre otros lugares, ¿no? No es fácil siempre porque, bueno, hay discusiones, hay debates, hay enfrentamientos, hay rupturas, pero hay mucho camino hecho de discusión, de diálogo, digamos. Bueno, buenísimo. No sé Bueno, si Facundo estaba buenísima de la pregunta. La verdad que siempre sí, es muy interesante bueno. que nos conozcan, así que saber quién uno tiene enfrente me parece que suma. ¿Alguna pregunta más? Todas las preguntas valen, no hay una que esté mal. Yo tenía una duda, pero también es medio anecdótica. Cuando el profe estaba hablando de integración verdadera entre distintas áreas, una cosa que me quedé pensando es, durante la época del COVID, eso podría haber capaz hecho que ciertas cosas sean distintas. ¿A ustedes les tocó trabajar con el pensamiento complejo en un área que hayan visto como algo positivo? O sea, ¿cuál fue un poco la experiencia de la actividad de ustedes Sí. durante esa No, época? nosotros seguimos trabajando, ¿no es cierto?, a distancia. La cátedra esta la seguimos trabajando de manera totalmente virtual, ¿no es cierto? Y siempre hemos trabajado con otras áreas. Y previo al COVID teníamos un cuatrimestre donde
trabajábamos de manera presencial con todos aquellos que quisieran hacer. Y a mí me había parecido interesante, Rubén, de esa época, las producciones que salían Ajá, de los trabajos, o sea, nosotros decimos producción al trabajo final, eh, eran muy interesantes porque se hablaban de cosas que, no sé, por ejemplo, el uso de las vacunas, se la trasladaba a otras áreas, a la veterinaria, habían sido momentos muy ricos. eh, También aflojábamos muchas tensiones porque en esos momentos había cuestiones que no eran tan normales, o sea, angustias, ansiedades y cosas que se generaban por el encierro, por más que creo que la zona donde estamos nosotros no eran urbes tan grandes como para vivir el encierro de una forma tan brusca como se vivió en las ciudades grandes como Capital Federal o Rosario o Córdoba, pero yo creo que una de las cosas más interesantes que tiene este espacio es que es abierto y uno puede hablar y traer cosas y trabajar cosas que por ahí no se proponen en otros ámbitos. Entonces, siempre es interesante cada versión, cada año, cada curso es distinto es muy difícil encasillarlo, o sea, decir, bueno, este año tuvo obviamente cosas que tuvo los años anteriores, pero siempre hay una dinámica muy del curso en cuestión y salen cosas bien distintas. Hay evoluciones, o sea, la virtualidad evolucionó en un montón de sentidos. Ya sé que esto sea posible, más fácil, más difícil. Tenemos una compañera que está en Andorra. Este es el primer año que tenemos una compañera que está fuera del ámbito nacional. Así que por ahí no sé, Julia, si estabas buscando alguna respuesta de soluciones a las formas del COVID. No encontramos ninguna solución en la complejidad, pero sí sabíamos de las dinámicas epidémicas y sabíamos que era cuestión de tiempo y que había que tener muchas restricciones que normalmente no se tienen y era un buen espacio para charlarlos y perder esas, esos miedos quizás o cosas que por ahí no se podían charlar en otro lugar. ¿Iba por ahí, Julia, o...? Iba más por el lado de si el pensamiento complejo no es una metodología, pero una estrategia, si ustedes habían visto la implementación eh, a partir de alguna de sus actividades, capaz un poquito más allá del cursado, claro, claro. si habían visto que tenía algún impacto positivo, si tenían algo capaz anecdótico referente a eso. Mm, una de las cosas que nos propusimos, Julia, a ver, eh, eh, todos estábamos desconcertados en ese momento. Entonces, una de las cosas que hicimos, porque se seguían haciendo las publicaciones de los diarios y grandes pensadores, incluso Morin, Habermas, eh, bueno, otros pensadores, enseguida empezaron a escribir cosas, ¿no? Y eso nos llevó a reflexionar qué era lo que estaba pasando, ¿no? Y entonces lo que queríamos era abrir un poco el espacio crítico para desde este pequeño espacio, ¿no es cierto?, virtual, pudiésemos mirar de alguna manera la totalidad. Yo creo que nosotros tuvimos claro desde el primer momento que si bien en el principio fue muy interesante la necesidad de estar aislados y demás, ¿no es cierto?, para cuidarnos, después empezamos un trabajo de análisis crítico, ¿no es cierto?, para ver qué era lo que estaba pasando. eh, Cosas simples como por ejemplo pensar que el nombre que se le daba es aislamiento preventivo y obligatorio, creo que era el nombre que tenía. Y eso nos hizo pensar que, por ejemplo,
El peor castigo que puede recibir una persona en una cárcel es ser aislado. Y nosotros con total liviandad estábamos utilizando una palabra y veleteándola y demás, ¿no? Y entonces empezó la necesidad de escuchar a personas alternativas que estaban pensando otras cosas que lo que se pensaba oficialmente, ¿no es cierto? Y bueno, este era un espacio donde lo que buscábamos no era una rebelión sucha, ¿no es cierto? No, vamos a salir de todo ese tipo de cosas baratas, sino una cuestión de pensar más en profundidad, bueno, ¿qué estaba pasando? ¿Cuál había sido el origen de esto? ¿Qué nos estaba sucediendo? ¿Dónde estaba el conocimiento de esto? ¿Desde dónde se estaban tomando las decisiones? ¿No es cierto? Entonces ese fue un espacio que nos posibilitó no solamente la internet, el Zoom, sino las propias casas de estudio donde nos encontramos, ¿no es cierto? Y eso también nos permitió ponernos en comunicación con otra gente. Como nosotros trabajamos también en nuestra cátedra en educación rural, en educación reurbana y demás, también ponernos en comunicación con otras realidades de otros lugares que los citadinos, ¿no es cierto? Y otras problemáticas, docentes a los que no les llegaban las tareas de los chicos, que las consultas eran a las 3 de la mañana. Entonces, hay una cantidad de cuestiones que se empezaron a hablar, pero fundamentalmente también nos posibilitó el contacto con el mundo. Entonces, el mundo escribía en ese momento. Y escribir es tomar la palabra. Y decir es tomar la palabra. Y encontrarse era tomar la palabra, ¿no es cierto? Y eso nos llevaba, por un lado, a un trabajo muy importante, que es el trabajo reflexivo, pero también nos llevaba a escuchar qué era lo que a otros les estaba pasando y tratar de comprender empáticamente qué era lo que estaba pasando. Entonces, era un espacio real de construcción, porque todo lo hacíamos de manera virtual desde nuestras casas, ¿no es cierto? Sí. Entonces, eso, Yo recuerdo, Rubén, un tema que obviamente había sido de mucho debate, fue el tema de las vacunas, el uso de vacunas. No exacto. conocíamos qué pasaba con la aplicación de la vacuna, eran vacunas nuevas y demás. Y interesante que la mayoría era del grupo de los veterinarios que representaban el grupo de la salud y lo tomaban como que era muy importante vacunarse por todas las cuestiones que conocían y demás. Sin embargo, también ponían sobre la mesa todas las cosas que podía traer tener una vacuna que no había estado validada en ese momento, había varias, y cuáles podían ser las implicancias. Pero bueno, charlábamos de esas cuestiones, no tuvimos una salida por decirlo de alguna manera, a la sociedad con una bajada de línea escrita y como en un protocolo desde la complejidad, porque no es como funcionamos, sino justamente lo que hacemos es esto, pensar, traer las cosas a la mesa y que todos nos llevemos algunas ideas y encontrar esas esferas que están trabajando en conjunto con sus retroalimentaciones y demás, pero no hay un trabajo de práctico en general, es un trabajo más bien teórico. Por lo menos hasta lo que hacemos hasta hoy en la cátedra. Quizá el día de mañana. eh, por ejemplo, algo que es muy experimental, pero un poco mi trabajo de tesis doctoral tiene que ver con generar algún tipo de herramienta que sirva para tomar algún tipo de dimensión sobre cuestiones de la complejidad. Eso no sé si va a tener algún resultado o no, pero es en lo que estoy trabajando hace aproximadamente 7 8 años. Así que son cosas lentas. Mucho proceso. Bien, no quiero que se nos vaya toda la clase por ahí en cosas que por ahí podemos charlarlas en otro momento. Sí, deberíamos pasar a la parte práctica, cómo vienen con su trabajo. Recuerden, el próximo lunes tienen que presentar.
Les decía al principio de la clase que los que no puedan estar van a tener que hacer un video para dejarlo en el grupo, haciendo lo mismo que harían en la clase. Así que bueno, si tienen alguna duda o algo que quieran que veamos ahora, o sobre las preguntas que tenían que hacerse, sobre los trabajos colaborativos, bueno, tratemos de utilizar estos 20 minutos que restan para solucionar alguna de esas dudas. Yo, profe, quería preguntarle por el tema justamente eso de la exposición. Bien, Eh, Podemos hacer un video de 10 minutos, una cosa así, había dicho, sí, o nos juntamos lunes a las 4 de la tarde, lunes que viene, sí, y presentamos acá, digamos. Esas son las sí. dos opciones. Las dos opciones, sí. O sea, lo mejor va a ser que estén en la clase, obviamente es de suma, porque después de cada cierre hay preguntas que Sí, tienen sí, que hacerle a sus compañeros. Pero aquel que no puede estar, la dinámica es distinta, la tiene que poner en el grupo de WhatsApp y las preguntas las van a hacer en el grupo de WhatsApp y las van a responder en el grupo de WhatsApp. O sea que para todos va a ser lo mismo, asincrónico para aquellos que no pudieran estar en el lunes que viene. bien, perfecto. Bueno, ¿cómo vienen con la generación de preguntas? La última clase estuvimos hablando de eso. Profe, perdón. Sí. Había dicho que la bitácora 5 también era sobre un video. Ahí tendríamos que subirlo en caso de que lo podamos No, el presentar. video es cómo se hace la estructura de ese video que van a presentar. Así como hicimos la estructura de la presentación del trabajo individual, la bitácora 5 es entre todos determinar cómo van a hacer ese video. Cómo va a ser la introducción, cómo va a ser, Ah, bien, bueno, cada parte hasta llegar a la conclusión o bueno, la misma dinámica. Todo eso que van haciendo tiene después una correlación con la nota que van a tener al final del cursado, que tiene que ver con esa autoevaluación o esa autodeterminación de la nota por la participación que van teniendo o que fueron teniendo hasta ahora. Entonces, hay cosas que son obligatorias, por ejemplo, la presentación del trabajo final en grupo y la presentación del trabajo individual. El trabajo individual no afecta tanto a la nota, pero sí o sí tiene que estar aprobado. Entonces hay idas y bien. vueltas hasta que pueden lograr tener ese ok o esa validación de que ustedes tienen el conocimiento o adquirieron las herramientas o el conocimiento para, para abordar un tema complejo, pero no está afectando tanto la nota. Ahora, no tienen que entregar un boceto, tienen que entregar el trabajo final. Claro, Esas cosas como que Eh, se notan bastante, ¿no? Hay algunos alumnos en el pasado que han mandado un boceto como diciendo, ah, bueno, esto es lo que yo quiero hacer. No, esa ya es la instancia final. No sé si me el entienden. trabajo, sí, el trabajo individual, ¿parte del trabajo este final que nosotros entregamos o otra Exacto. temática? No, no, Ah, no, ok. es el mismo, pero los dos Sí, compañeros tienen que tomar una rama, por decirlo de alguna manera, del trabajo que están haciendo y el otro toma otra rama para ok. poder demostrar individualmente que tienen el conocimiento también. Claro, ¿cómo lo Eh, desarrollamos además? sí, y no tiene que ser muy extenso para que lo puedan terminar rápidamente. Bueno, gracias. Pero sí o sí tienen que cruzarlo con estos principios, que es lo que venimos hablando. Hoy ya le pusimos nombre y apellido a cada cosa. Antes vieron que íbamos abriendo despacito, como para que ustedes sepan que están en contacto. Lo que pasa es que, bueno, por ahí no tenemos los nombres técnicos de cada una de las cosas que queremos traer a la mesa y que la puedan ustedes incorporar a su trabajo. Entonces, como que le vamos trayendo todo el conocimiento más técnico de a poco. Creo que lo de hoy, todo lo que trajo Rubén y que lo explicó con su experiencia, lo veníamos viendo compartimentalizado en todas las clases. No es que no les debería haber resultado ajeno, por lo menos. Bien. Quiero saber alguna pregunta que hayan hecho o no, o ninguno pudo hacer preguntas. Estuvo complicada la semana preelectoral. Nosotros, por nuestra parte, bueno, hoy mi compañero no pudo asistir a la clase, pero nosotros
avanzamos lo más que pudimos con el trabajo y nos quedó pendiente lo de las preguntas, pero vimos que los chicos sí nos hicieron un par de preguntas, así que bueno, cuando podamos las vamos a estar respondiendo. Bueno, bien. ¿Esas preguntas tenemos que responderlas en el trabajo, profe? ¿O ahí en ahí en el Excel y en el trabajo? En el trabajo, lo que habíamos planteado es que terminaran, quizás, o sea, esto se tenían que poner de acuerdo entre todos, pero quizás era bueno terminar cada parte, cada capítulo, cada bloque de su trabajo con una pregunta, ¿sí? Eso por un lado. En la grilla, las preguntas que le hacen a sus compañeros de los trabajos que hicieron, sí deberían ser respondidas por el dueño del trabajo. O sea, por ejemplo, Julia y Jessica son las dueñas de Tauromaquia. Franco le hizo una pregunta, Julia y Jessica la tienen que responder. O sea, siempre de esta cuestión macro. O sea, no vamos a poder resolver el tema de la tauromaquia. Sí podemos resolver o tratar de traer alguna luz sobre dónde está la complejidad en el tema elegido, cuáles son las esferas que están actuando, cuál sería el principio hologramático que están identificando, dónde está la retroacción dentro de eso que investigaron. Esas son las preguntas. La respuesta tiene que ser, bueno, lo que yo elegí, no sé, la esfera cultural, con la económica, con la histórica traen a que este tema siga vigente. Y bueno, no sé. No sé si te Sí, sí, está respondí, bien. Franco. Sí, 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 sí. Bien, y Ya, ahí es ya donde ustedes tienen los puntos. las Estos, respondemos ahí en el Excel. sí, sí. Estos Bien, trabajos colaborativos son los que más puntos tienen, porque si no lo hace uno, el otro no lo puede hacer. Entonces ahí bien, es que hay interacción y que es donde más se genera el momento de encuentro y de conocimiento, donde ustedes van a saber si saben, donde el otro va a saber si entiende y se va a empezar a generar como la motivación de tener algo que resolver. Entonces, por eso es tan importante el trabajo colaborativo. Algunos individualmente lo hacen muy bien, pero cuando empiezan a trabajar colectivamente se traba. Entonces, bueno, los sistemas funcionan de partes. Así que lo viven en primera persona esto de que si no muevo una parte no puedo mover la otra y el sistema no funciona. Así que seguimos en la experiencia de la complejidad. No se la estamos haciendo fácil, no le estamos regalando nada, pero tampoco es imposible. Bueno, ¿qué más? yo tenía una duda, pero es más de lo técnico, digamos, porque estábamos, una duda que teníamos con mi compañera era sobre el marco teórico, de lo que tiene que contener el marco teórico, ¿no? Eh, Ujú. porque yo, bueno, yo opinaba que en el marco teórico solo tienen que ir las definiciones y las introducciones a los temas a los que vamos a abordar. Y Ujú. bueno, también nuestra duda era si también agregábamos lo que decían los pensadores sobre estas cosas. Los pensadores, los autores, perdón. No Sí, sabíamos ahí sí, 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 sí. Los bien, pensadores son fundamentales para bien. poder dar un marco teórico. Claro, no, solo que quería saber si iban ahí o directamente durante la discusión o el análisis del problema. O sea, las citas van en todo el cuerpo del trabajo, pero el marco teórico es el lugar para dar esas definiciones y los abordajes, ¿sí? Bien, bien, bien. No sé, a menos que entre todo el grupo se hayan puesto de acuerdo de que en el marco teórico iban a contener determinada cosa, y ahí, Candela, vas a tener que pelear por tu idea, a ver si el resto la compra o no. Van a tener que hacer un pitching entre ustedes. Que esto también funciona así. Cuando uno quiere tener consenso, tiene que trabajar para el consenso. Si no, si lo dan por hecho... A ver, es importante que los trabajos tengan la misma estructura, porque si no todos los trabajos tienen la misma estructura, o sea, inmediatamente baja la puntuación para todos. O sea, no hay nada de colaborativo si cada uno presenta su forma de hacer el trabajo.
Hola, ¿cómo Yo- están? Bien. Creo que en la bitácora 4 igual la habíamos armado bastante completa la estructura. Sí. Por ahí esto que decía Cande, yo me estaba fijando y está ahí en marco teórico, pusimos definiciones teóricas más los abordajes según distintos pensadores. Así que bueno, creo que podemos Sí, decir que tenemos una estructura bastante armada para que todos podamos tener el mismo trabajo, digamos. No el mismo trabajo, pero sí con la misma estructura. sí, Exacto, sí, lo exacto. fui a mirar recién. Fue como una discusión que surgió mientras estábamos haciendo el trabajo y tenía que preguntar. Está perfecto, nadie tenga miedo de preguntar, ni de que por ahí no lo leyó, o sea, el tiempo es tirano, tenemos muchas cosas, así que puede pasar. Pero lo importante es que no pierdan la oportunidad de hablar entre ustedes y de tratar de, alguien tiene que tomar el liderazgo, o que haya varios liderazgos. O sea, no, si lo dejo. Si lo dejo en la mano del otro o en la mano de la masa, probablemente no pase nada. Entonces, de nuevo, acá hay como una parte de experiencia profesional que ustedes deben hacerse responsables y tienen que hablar con el otro y tienen que hacer que las cosas sucedan. Entonces, uno dice, bueno, ya estaba en la grilla. ¿Y eso es suficiente, Agustina? ¿Será suficiente para que todos puedan tener la mejor nota? Bueno, no lo sabe. Como experimento, normalmente sucede que esto de lo colaborativo termina siendo que las individualidades más potentes terminan haciendo producciones mucho más potentes, pero no tienen la conciencia de trabajar en los grupos y en estas bases centrales que hacen a la colaboración. Entonces, eso potente individual al final no termina generando el impacto o el efecto que uno quería, porque se olvida de que hay un grupo, o sea, hay un ambiente, hay algo extra que también tengo que estar haciéndome consciente. Fíjense que, o sea, pueden decir qué hijo de puta estos profes, o sea, ¿por qué la complican tanto? Pero la realidad es que no pueden vivir o no pueden entender la complejidad si no viven esta experiencia así, si no le traemos estos desafíos. Si no, sería algo más, sería lo mismo que hacen todos los días. Y la verdad es que aquellos que lo vivan profundamente y que les toque alguna fibra, van a entender que a futuro esta idea, o decir, ah, bueno, también tengo que pensar en mi hermano, en mi hermana, en mi mamá, en mi papá, en mi abuela, en mi vecino, en el que está al otro lado del río, no sé, en el vecino que si tengo música fuerte, si tengo, no sé, hay tantos ejemplos que por lo menos tengamos ese momento de lucidez y decir, ah, tendría que ir a hablar con el vecino a ver si lo que estoy haciendo o quiero hacer, cómo le impacta, qué le parece, ¿sí? Entonces, fíjense todas las repercusiones que puede tener un trabajo colaborativo de la Facu en una materia que sea un seminario optativo. Bien, ¿qué más? Yo tengo Yo me una quedé con una... pregunta. Ah, Ah, no, no, hablaba Juan. bueno. Más teórica lo mío, de lo que vimos hoy, que Rubén expuso los 7 principios de la complejidad. Y Ujú. habíamos visto en la paradigmatología de la complejidad también 6 principios, que yo lo estaba Sí. tratando de comparar, como que hay uno nuevo y hay otros, No, aunque no, cambian quizás. nombre, son lo mismo, digamos, No, quizá me ¿no? Ah, olvidé de alguno cuando lo escribí en la clase pasada. ¿Se acuerdan que le había dicho que todavía faltaban algunas cosas? Tomen esta última como la válida, la de los seis. listo. De última después la completo y se las vuelvo a enviar, pero Sí, 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 eran había un básicamente texto las mismas. también. Ajá, porque justo lo habíamos estado trabajando con Juan y hubo un ujú. texto que tenía nombrado a 6 y creo que es el último que agrega. Bueno, igualmente, o sea, entiendan Pero que hay igual, principios, Rubén no lo hace falta desarrolló que... bastante, entonces sí. desarrolló bastante, entonces se interpretó, diríamos. Bien, a ver, esto por ahí está cruzado no solamente lo de Moren, puede tener algún, o sea, como vieron que es todo muy amplio y obviamente Rubén tiene más cosas, más teoría que yo, entonces puede ser que estén esas diferencias,
pero tampoco quiere decir que en su trabajo tengan que usar todos los principios. O sea, Claro, utilicen aquellos con los que se sientan identificados y vean cómo los pueden desarrollar. Pueden nombrarlos, pero a ver, nosotros no los vamos a evaluar por, o sea, un despliegue técnico y teórico enorme. O sea, la evaluación tiene que ver con todas las instancias que tienen en la grilla, en la primera clase que le presentamos de cómo se van a evaluar y cómo ustedes pueden interpretar la complejidad en el tema elegido y sobre todo el tema del paradigma. O sea, cuál es el paradigma actual, por qué las cosas se entienden de la forma en la que se entienden. ¿Sí? Al final de cuentas va a ser todo muy individual y sobre lo que ustedes sienten y entienden de eso que fueron produciendo. O sea, la importancia va a estar en el proceso. Facundo, bueno, Evelyn, no sé si te respondí. Sí, sí. Bueno, nosotros teníamos una pregunta más sobre las reglas del juego. Porque en cuanto a la presentación, nosotros entendemos que hay que seguir el formato que se nos planteó, digamos, en el PDF, digamos, que está toda la estructura. Ujú. Teníamos la duda si quizás para no condensar tanta información se pueden agregar diapositivas, digamos, Sí, sí. sobre el mismo título, por así decirlo. Es una guía, Facundo. Las Ok, guías solamente sirven como para tener algún pantallazo en general, también para que se pusieran de acuerdo, ¿sí? Pueden usar lo que quieran, los formatos que quieran, la cuestión creativa, artística, cómo van cruzando cuestiones de la mitología que dijimos, del arte, de la poesía, van a tener mucho que ver, la música, o sea, valoramos la creatividad y la síntesis. O sea, una gran habilidad que deben desarrollar aquellos que se quieran dedicar a esto de la complejidad es un poder de síntesis que explique rápidamente a alguien, o sea, de qué se trata eso que eligieron, que es complejo. Hay, actualmente hay muchos de estos divulgadores que hablan de comunicación que dicen, hacer una charla de 1 hora es muy fácil o de más tiempo, pero hacer una charla de 15 o 10 minutos es muy difícil porque uno tiene que tratar de enganchar al público, ser creativo y darle ese tema que, o ese ese enganche que ustedes tuvieron y que quieren transmitirle al otro, ¿no? Entonces, ese que le suelen decir el storytelling, ¿sí? Lo tienen que armar en la presentación porque el mundo que les viene, que se viene rápidamente a ustedes como profesionales, es inevitable que no estén en la virtualidad y presentando cosas. O sea, hoy es un requisito del profesional prácticamente exponerse, hablar y que lo que digan tenga sentido y encima me esté de alguna manera vendiendo algo, ¿no? Entonces, de nuevo, el desafío es más bien algo profesional. Y entre ustedes van a ser un poco los que se van a ir diciendo, che, mirá, estuvo bueno, no, se entendió, no, la verdad que un plomo lo que hicieron, no sé, y todo vale, perfecto. Todo aclarado, muchas gracias. de nada. Bueno, me sigue preocupando el tema de las preguntas. Hacer buenas preguntas cuesta un montonazo. Recuerden el otro día este conflicto que apareció con la palabra equilibrio. Yo en la minuta les llevé una forma de decir o preguntar sobre el equilibrio, pero con los conceptos que tenemos acá. Por ejemplo, sería una forma decir, chao Rubén, muchísimas gracias por todo. Que tengas buena semana y nos vemos el próximo lunes. Eh, bueno, bien, con esto cierro.